Familia, lindo estar juntos alrededor de la palabra del Señor. Y bien decía Margarita, el versículo, ya me tocó compartirlo el primer miércoles de este mes y hoy es el último miércoles y cerramos, ¿no es cierto?, esta meditación en este versículo, ¿no es cierto?, que más que un versículo tendríamos que leer toda la carta, ¿no es cierto?, para tener un panorama amplio, bien claro, ¿no es cierto? Pero bueno, dice la palabra, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, ¿quién es el que está hablando? Porque todos nosotros tenemos cierto conocimiento, algún grado de relación con Dios, ¿no es cierto? Pero qué lindo es poder llegar a decir mi Dios. Ahora, nosotros podemos decir con facilidad mi Dios cuando las cosas van bien, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos los papeles de inmigración en el bolsillo, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas van mal, cuando la enfermedad golpea tu puerta y orás y no hay solución y al contrario, parece que las cosas se ponen cada vez peor. Y allí está este personaje, el autor de esta carta, no es nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Pablo, aquel que era llamado Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Un religioso acérrimo perseguidor de la iglesia, aquel que había creído su deber erradicar, combatir al incipiente cristianismo, aquellos seguidores de aquel predicador llamado Jesús de Nazaret, que vino con aquel mensaje diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En un mundo plagado de tantas religiones, de tanta filosofía, ya en aquella época, ¿no es cierto?, donde todo el mundo decía tener la verdad, saber este es el camino, sea el estilo de vida que nos conviene. Los griegos hablaban de la salud, hablaban de los deportes, hablaban de la civilidad, de la democracia. Y los romanos hablaban del código penal, de las fuerzas armadas y de tantas cosas del imperio, ¿no es cierto? Pero va a venir aquel personaje llamado Saulo de Tarso, que camino a Damasco para ir a buscar a discípulos del Señor Jesucristo y para meterlos en la cárcel y torturarlos, un poco más con lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Donde mucha gente está siendo perseguida, no solamente por cuestiones religiosas, sino también por cuestiones migratorias, ¿no es cierto? Hemos visto cómo la gente está sufriendo y Pablo estaba sacudiendo a aquellos primeros discípulos y qué lindo que es que Dios siempre interviene en los momentos críticos, ¿no es cierto? Mis hermanos, tenemos que aclarar, nosotros somos cristianos evangélicos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos creído en un Dios que creó el universo, pero que no lo dejó a la deriva, que no le puso leyes y ahora él, como aquel argumento que se habla de Isaac Newton, del gran creador, el gran relojero que construyó una maquinaria como un reloj y que de tanto en tanto tiene que aparecer para que el reloj continúe marchando. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios que quiere tener una relación personal con el hombre. Mis hermanos, no está en el corazón del hombre, no está en el propósito del hombre buscar a Dios por naturaleza, ¿no es cierto? Todos nosotros, de una manera o de otra, hemos llegado al conocimiento del Señor a través de problemas, de dificultades. Pero qué lindo que mientras el hombre no tiene voluntad de buscar a Dios, Dios, su naturaleza es buscar al hombre. La naturaleza del hombre es rechazar a Dios. Pero qué lindo que la naturaleza de Dios es buscar al hombre. Y así lo buscó a Pablo, a Saulo de Tarso, camino de Damasco, lo derribó por tierra, porque mis hermanos, acá el punto número 1 que les quiero compartir en esta noche. Mi hermano habla la palabra de que Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi hermano, vaya que si Saulo de Tarso pudo experimentar un poco de esa gloria, de esas riquezas en gloria,
de Dios en Cristo Jesús, porque un resplandor más fuerte que la luz del sol al mediodía lo derribó por tierra. Gloria a Dios, no hay luz más fuerte, no hay luz más intensa que la luz de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, mis hermanos, se necesita la revelación, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en cada corazón. Ya es tiempo, mis hermanos, de cesar con tantas palabras religiosas, con tantos sermones. Necesitamos que realmente haya una manifestación del Dios de los cielos en la persona de Jesucristo. Y decía allí Saulo de Tarso, va a tener este encuentro y va a empezar, no solamente se va a convertir, sino que se va a venir a ser un propagador de esta fe en el Señor Jesucristo, y a causa de esa fe va a ser perseguido y va a ser encarcelado, va a ser maltratado. Y esta carta, mis hermanos, que nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Mis hermanos, Pablo también escribiendo a los romanos y Pedro también hablaban, sobre todo Pablo allí en los Colosenses, dice que nosotros estamos completos en Cristo, que no tenemos necesidad de nada. Pablo también escribiendo a los de Roma les decía, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, no nos dará juntamente con él todas las demás cosas. Pedro mismo en la primera carta nos habla de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante sus preciosas y grandísimas promesas. Pero ahí nos habla de que ya hemos sido equipados y que ahora hay una tarea que tenemos por delante y es crecer. Dice, a vuestra fe añadid virtud, a vuestra virtud conocimiento, y así, ¿no es cierto?, crecer. Mis hermanos, a veces nosotros podemos leer este versículo pensando, uy, me falta esto, me falta aquello, pero ¿sabes qué, mi hermano? Si el Señor es tu pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, o como dicen otras versiones, Jehová es mi pastor, no necesito nada más. Si has llegado al conocimiento del Dios de los cielos, como el Dios que te cuida, como el Dios que ha tomado a cargo tu vida, como que tú lo has hecho el Dios personal de tu vida, que podés decir, mi Dios, yo te puedo asegurar que la provisión de Dios está disponible para ti. Pero quiero compartirte algo en esta noche, mi hermano. ¿Cómo podemos hacer realidad esa provisión de parte de Dios? Y miren, vayamos rapidito, no tenemos mucho tiempo, por lo tanto lo tenemos que hacer un poquito apurado, ¿no es cierto? Vamos allí a Efesios capítulo 3 y vamos a leer un poquito. Dice Efesios capítulo 3, allí en el verso 20. Y está hablando Pablo, escribiendo Pablo, mejor dicho, aquel Pablo que estaba preso. Y esta carta a los de Éfeso y la carta a los de Filipo, también él lo hizo desde la prisión. Un preso que no tenía, y prácticamente iba a comer si alguien se apiadaba de él y le llevaba comida, porque el sistema carcelario de Roma era bien cruel, ¿no es cierto? El preso, si no nadie se apiadaba de él, se moría de hambre en la cárcel, ¿no es cierto? O de llevarle ropa, o que alguien le llevara la ropa sucia y se la lavara. Dependía totalmente de otros, pero sin embargo, Pablo pudo en ese calabozo hacer un recuento de su vida y pudo decir algo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él se iba a ocupar esa vida en alcanzar a otros, en bendecir a otros, en edificar la fe de otros, en alentarlos. Y fíjense, mis hermanos, acá hay un secreto, se puede decir, que Pablo nos quiere compartir en esta noche. Filipenses 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi hermano, nuestro Dios, si Dios es tu Dios, mi Dios pues suplirá, dice, pero dice, mi Dios es plenamente capaz para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero dice la palabra, según el poder que actúa en nosotros.
Mi hermano, tristemente vemos cuando vez tras vez Jesús visitaba algún lugar y dice, y no pudo hacer muchos milagros Jesús allí a causa de la incredulidad de la gente. Mi hermano, a veces podemos leer de la Biblia, podemos hablar de la Biblia, conocer, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, pero quiero compartirte este pensamiento que realmente taladró mi corazón hoy cuando me venía. Vamos a decirlo de esta manera. Puedo correr el peligro de conocer mucho de Jesucristo. Te repito, estamos en el peligro de conocer mucho a Jesucristo, pero no parecernos en nada a Él. Podemos tener mucho conocimiento de Jesucristo, pero no parecernos en nada a Él. Mi hermano, Jesús nunca tuvo una cuenta en el banco, nunca tuvo una chequera, nunca tuvo una tarjeta de crédito. Pero ¿sabes qué? Cuando hubo la necesidad, Él se hizo cargo de alimentar a una multitud. Cuando hubo una necesidad en un casamiento que faltó el vino, mis hermanos, allí Él pudo hacer el milagro extraordinario de convertir el agua en vino. Mi hermano, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que ha venido a ser nuestro Dios, pero ¿sabes qué? Él actúa conforme al poder que opera en nosotros. Y ese poder es la fe, mi hermano. Pero la fe no como un método para sacarle cosas a Dios, para lograr cosas para nosotros. No, porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me voy a hacer cargo de todas vuestras necesidades. Te lo parafraseo. O sea, mi hermano, que tu preocupación no sea las cosas que necesitas, porque Él sabe. Mi hermano, ¿cómo podemos saber qué le falta a un edificio en construcción? Y muchas veces la vida cristiana se compara con un edificio en construcción. ¿Cómo podemos saber lo que le falta a un edificio en construcción? Y muy simple, comparándolo con el edificio terminado, con el modelo terminado. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que te hace falta. Mi hermano, nuestro modelo, nuestra medida es Jesucristo. Por eso, mi hermano, no pienses tanto en todo lo que te falta como dinero, como salud, o como lo que sea, trabajo, cuestiones materiales. Pensá en lo que te falta de Cristo para llegar a la estatura del varón completo. Cristo, los que estuvieron con Cristo en ese tiempo, los discípulos que abandonaron todo para seguirlo a Él, nunca pasaron necesidades. Sí, es cierto, no tenían grandes cosas, pero siempre tuvieron lo necesario para poder llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado. Mi hermano, Dios no ha prometido hacerte millonario, pero sí ha prometido no desampararte si estás ocupado haciendo la obra del Señor. Mi hermano, Dios no fue creado para nuestro deleite, para nuestras necesidades. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para que Él pueda expresarse a través de nuestra vida y darse a conocer al resto de la creación. Acuérdate de esto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, pero dice, según el poder que actúa en vosotros. Gloria al nombre del Señor. Pon tu fe en el Señor, cree la palabra, ríndete a Él y deja que Él transforme tu vida. Porque si te pareces a Cristo, mi hermano, vas a tener todas las cosas que Dios te ha prometido. Porque es mediante la participación de su naturaleza que todas las promesas de Dios se hacen realidad en nuestras vidas. Que tu mayor ocupación sea vivir en santidad, ser como Cristo, crecer en la fe, crecer en el amor. Y después las demás cosas te serán añadidas. Dios te bendiga y gracias por este tiempo. Amén.